Bueno, buenas tardes, ahora sí formalmente, a este conversatorio. Bueno, hoy tenemos, hay muchos amigos, uno muy especial que es Cristian Tiscornia. Cristian es abogado, es licenciado en política pública por el London School of Economics, es educador ambiental, fundador de Quintesencia, presidente de Amartya, bueno, y otras tantas cosas que forman parte de su currículum, de su vida. Bueno, y es una alegría hoy que esté hoy con nosotros. Cristian tiene mucho para contar, porque tiene mucho vivido y bueno, creo que es una persona muy inspiradora, con todo lo que hace, todo lo que mueve alrededor, así que te agradecemos mucho la presencia en este conversatorio del programa de Ecología Integral de la Universidad. Y para empezar, bueno, te queremos preguntar un poco cómo llegaste hasta aquí, si nos podés contar, bueno, cuáles fueron un poco no sé, las cosas de la vida que te fueron como trayendo para esta orilla de lo que haces hoy, ¿no? De todo estos proyectos que vas empujando. Wow, qué pregunta amplia para arrancar. Empezá por donde. Pero empiezo por donde quiero. Mira, creo que siempre tuve una vocación muy social, combinado con un amor o un vínculo muy cercano a la naturaleza. Y desde muy chiquito siempre supe que tenía ganas de hacer algo vinculado con los otros, cómo poder ayudar, cómo poder construir. Mira, voy a cumplir 50 años el 24 de marzo del año que viene. Creo que desde que tengo recuerdo, vivo en crisis. Siempre escucho a mis viejos o a mi familia, uy, que estamos en crisis, que la crisis, que siempre todas distintas, pero todas muy parecidas, ¿no? Y me da la sensación de que me voy a morir y ese concepto de crisis, si no cambiamos profundamente, es como que va a seguir, ¿no? Latiendo. Em, Y creo que si me preguntás por qué hago lo que hago, porque me tiene harto el tema de la crisis. Quiero salir de la crisis, quiero empezar a vivir. Eh, Cuando era muy chico, me recibí en la Universidad de Abogado a los 23, me fui con un amigo a California, compramos un Jeep, una camionetita, y nos venimos manejando desde ahí hasta Buenos Aires. Nos tomamos sus buenos meses. Y algo que vi, un patrón que se repetía en todos los países, hermosos, culturalmente impresionantes. Para mí era la primera vez que conocía Latinoamérica tan de raíz. Y algo que me impresionaba, países muy ricos a nivel geografía, a nivel recursos naturales, a nivel herencia cultural, a nivel eh, poblaciones originarias, pero con inmensos bolsones de pobreza. O sea, pero ¿cómo puede ser esto? Y pequeños grupos muy chiquititos, muy con más riqueza que se puede ver en cualquier otro país. Yo hace más de 20 años que vivo entre Noruega y Argentina. Acabo de llegar ahora hace menos de una semana. Y la riqueza que yo vi en Brasil, en México, en algunos lugares de Colombia, yo no la vi en Noruega, para que te imagines. Y me- Creo que toda esa matriz, ese entramado social tan fabuloso desde una perspectiva, pero también tan injusto de la otra, a mí me motiva un montón, y creo que lo tenemos que transformar. Y creo que tenemos todas las capacidades, las cualidades, la experiencia para transformar eso, ¿no? Así que si me preguntás qué me motiva para hacer lo que hago, aparte de mis 3 hijos y construir una vida mejor y la gente que quiero, tratar de salir de esta situación tan paradójica. Y más, yo ahora no estaba en Buenos Aires hace 7 meses. Cada vez que uno vuelve, a mí me pasa que las primeras semanas veo cosas que después ya te olvidás, te acostumbras, es como, no sé, ese cuento de los sapos en el agua tibia que se transforma en hirviendo, después terminás de no ver algunas cuestiones porque te acostumbras. Bueno, 7 meses, y yo siento que estamos en una espiral muy descendiente, ¿no? Por muchas cuestiones, porque veo el, el- el- el humor de la gente, porque veo mi barrio, porque veo lugares cerrados, porque
se ve una cuestión muy densa. Así que lo que me mueve es eso, intentar aportar mi granito de arena a una transformación de esa realidad, básicamente. Cristian, vos hablas mucho de culturas regenerativas, ¿no? ¿Querés explicarnos un poco de dónde viene ese término, ese concepto? Porque por ahí no todos Sí. estamos habituados. Mira, durante muchos años en la organización con la cual yo trabajo, yo soy educador ambiental, por muchos años, y hubo determinados conceptos o matrices teóricas que nos ayudaron mucho a trabajar, ¿no? A pensar nuestro trabajo, a tener un marco conceptual. Y por supuesto, la ecología siempre fue una, y ni hablar de la ecología profunda. Y durante muchísimo tiempo la sustentabilidad fue un concepto que trabajamos un montón, ¿no? Desde lo académico, desde lo práctico, desde la teoría y la práctica constantemente, ¿no? Porque transitamos en Amartya del aula a la vida real, ¿no? En el aula, en la universidad, en educación informal, en secundaria, primaria o jardín de infantes hemos desarrollado pedagogías para franjas etarias bien distintas. Pero la sustentabilidad siempre fue un concepto muy importante. Hoy en día ya no, hace bastante tiempo que entendemos que la sustentabilidad ya no alcanza. La sustentabilidad como concepto es hermoso, pero si fue durante mucho tiempo un puerto de llegada en un modelo de desarrollo, hoy en día ya no lo es. Ya no es un punto de llegada porque ya no basta con producir o pensar teniendo en cuenta el triple impacto, ¿no? Un impacto social, económico y ambiental, tener en cuenta los ecosistemas y que haya justicia social y que haya... Está todo muy bien, pero el concepto de desarrollo, de sustentabilidad, que era satisfacer nuestras propias necesidades y tener en cuenta las necesidades integrales de futuras generaciones, es decir, que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos reciban una sociedad igual o mejor que la nuestra, ya sabemos que es casi imposible. ¿Por qué? Porque hay un daño que la humanidad, que las sociedades hemos generado, que cada vez es más profundo, más serio, más dramático, te diría yo. Si uno lee, no sé si ustedes leyeron el último reporte del IPCC, de las Naciones Unidas, sexto informe, donde ya es absolutamente dramático, ¿no? Ya no es una cuestión que viene una ONG o viene algún gobierno o a un delirante a decir que estamos destruyendo el planeta o que estamos contaminando, sino ya no hay científico que no convalide cómo estamos haciendo añicos todos los ecosistemas que necesitamos para vivir, ¿no? Entonces ese concepto de sustentabilidad entendemos que ya no alcanza. No alcanza con no hacer más daño, no alcanza con pensar en esta triple dimensión, sino hay que mirar para atrás, hay que mirar qué es lo que hemos hecho, hay que empezar a regenerar todos los ecosistemas, y no es una cuestión ecológica nada más, sino lo que es fundamental y lo más difícil es cambiar es repensar nuestra forma de pensar, es entender cuáles son los modelos mentales que sostienen todos los sistemas humanos, el económico, el político, el social. Incorporar una idea básica. La regeneración, creo que si lo tuviera que resumir, es comprender que los seres humanos somos naturaleza, somos una especie más dentro de muchísimas especies, y que tenemos que primero incorporar eso, pasar de un modelo muy egocéntrico a un modelo más ecológico y entender que somos parte de la naturaleza y empezar a funcionar de esa forma, ¿no? Incorporar una mirada sistémica en nuestra forma de actuar. Y para eso hay que regenerar todo ese daño que causamos, ¿no? Y de acá para adelante empezar a trabajar de una forma armónica, como trabajan todas las... Creo que uno de los valores fundamentales de la regeneración es tener como
como gran maestra a la naturaleza, ¿no? Incorporar la alfabetización ecológica, ¿no? Todas sus normas, sus leyes, su forma de funcionamiento, cómo interactúan todas las distintas especies y empezar a vivir de esa forma. Cristian, te hago una pregunta. ¿Dónde se unen todas estas puntas que nos fuiste tirando? En tu vida personal quizás, o quizás es un poquito más teórica, pero hablaste de que vos de chico tenés una inquietud social con mucho vínculo con la naturaleza. Hablaste de tu familia y de que te interesa, digamos, hacer que el mundo sea mejor. Y hablaste que sos educador ambiental. ¿Cuál sería el hilo? O sea, ¿por qué pensás que es a través de la educación ambiental? ¿Por qué pensás que es a través de Amartya? ¿Por qué pensás que es con la educación en culturas regenerativas? ¿Dónde se unen estas tres cosas que nos contaste? Buena pregunta. Creo yo que primero el haber tomado conciencia de mis enormes privilegios. Me considero una persona muy, muy privilegiada por dónde nací, por el afecto que tuve, por el amor que tuve, por la familia que tuve, por los abuelos que tuve, por cómo me transmitieron ese amor por la naturaleza, por nada, por haber nacido en un lugar con todas las necesidades cubiertas y realmente haber nacido en un espacio de absoluto privilegio. Y tener determinadas personas que admiro, como por ejemplo mi abuelo, que un amante de la naturaleza, ingeniero agrónomo, que no había nada más hermoso para mí que estar con él y compartir de chiquitito en el campo y plantar árboles, estar entre animales y entender los ciclos de la vida, los vínculos con la gente, ¿no? Querer y ser querido, ¿no? Y intentar siempre generar las condiciones para el florecimiento en general. Entonces, eso para mí me marcó siempre. Y después cuando uno va creciendo, entender tu contexto. Y yo creo que, ¿sabes qué, Felipe? Lo único que nos hace contemporáneos a nuestra época no es cuando nacimos. Yo creo que lo único que te hace contemporáneo a la época es, primero, comprender tu contexto y tu realidad y las situaciones, las problemáticas. Primero, entender dónde naciste, ¿no? Y en qué contexto. Y después, operar sobre eso. Trabajar para transformarlo y para mejorarlo en el caso de que tengas que ser mejorado, que bueno, siempre hay un montón de cosas para mejorar. Eso nos hace ser contemporáneos, ¿no? Y después, cuando ya todas esas cuestiones que pasan más por lo emotivo y no por lo racional, ya cuando me recibí abogado, tuve muchos años trabajando como abogado en distintos lugares del mundo y me vi haciendo cosas que no eran por las cuales yo había estudiado. Me terminé convirtiendo a los 27 años en un abogado, no sé, comercial o derecho internacional, que decidí colgar esa cuestión y dedicarme full life a hacer lo que quería hacer, ¿no? Tener una gran vocación por lo social. Entonces, después de trabajar en muchas ONGs como voluntario en distintos lugares, fundamos Amartya, que tiene como misión promover una cultura de la regeneración, una cultura de la sustentabilidad a través de la educación, ¿no? Como la herramienta más importante como el punto de apalancamiento, entendemos que es cuestionar y transformar la educación y a partir de ahí lograr cambios en la sociedad, ¿no? En esto, antes de que se metan las personas, Cristian, nos estabas hablando de por ahí algunas alianzas institucionales con universidades y demás. Y recién dijiste, es transformar la educación. Amartya en algún punto ofrece una alternativa y también trabaja dentro del sistema educativo formal. Quizás también esto te da pie a contar un poquito algo de los proyectos, de lo que hacen, porque a mí como educador, por ejemplo, cuando estaba estudiando le pregunté exactamente eso al fundador de mi universidad, a Satish Kumar. Le dije, ¿qué hago? ¿Me voy absolutamente del sistema educativo formal porque no hay mucho para hacer? Y me dijo, con un pie adentro y con un pie afuera. Totalmente. Entonces, me pregunto cómo es esto para Amartya.
Me hace acordar a Buckminster Fully, que dice, uno de los grandes pensadores sistémicos que tiene la humanidad, que dice, no te enojes tanto, no te quedes luchando con lo viejo, hay que construir lo nuevo, ¿no? Es como que el laberinto se sale por arriba. Y de eso hay mucho. Pero, a ver, para mí es fundamental trabajar en el sistema que tenemos hoy en día. O sea, yo soy docente en la universidad, trabajamos como te decía antes, ¿cómo puedo sintetizarlo? Trabajamos en el sistema de educación pública de la Argentina, en donde tenemos nuestra escuela de sustentabilidad, se llama Quinta Esencia, que es una escuela que tiene 30 hectáreas, donde está todo diseñado con todos los principios de la regeneración. Cada vez que llueve, que sale el sol o que sopla el viento, se mueven todos los sistemas, todos. Y tenemos desde producción no sé, de nativas hasta huerta agroecológica, una agrofloresta, todos los edificios son edificios bioclimáticos, ¿no? Y desde ahí trabajamos en las políticas públicas de todo el municipio. ¿Por qué? El municipio tiene 60 escuelas, entonces trabajamos con un programa para llevar la sustentabilidad y la educación ambiental y la regeneración a todas las escuelas. Ahí construimos ya hace 3 años, quizás alguno lo conoce, la primera escuela pública sustentable de Argentina, en Mar Chiquita. Ya la construimos nosotros ya hace 4 años. Que es un símbolo, ¿no? Es como un faro. El edificio es precioso, es el primer edificio que es un edificio de educación pública, escuela primaria, es el primer edificio público de la Argentina que no solo produce su propia energía, por ejemplo, aparte que produce sus alimentos, tiene un invernadero, su huerta, su calefacción y su aire acondicionado sin utilizar 1 kilowatt de energía de la red, le entrega energía a la municipalidad. No solo no la consume, sino la produce y la entrega, ¿no? Para mí eso es un símbolo muy importante, porque pasás de ser consumidor a prosumidor. Y sí, trabajamos en todo el sistema educativo formal. De todas formas, sí invertimos mucho tiempo en construir la alternativa. Y trabajamos mucho en la educación informal, y este proyecto que estamos avanzando ahora, que va a ser en los meses de enero, febrero y marzo, se llama Aula Naturaleza, es la construcción de un edificio 100% biomimético, con todos los principios de la regeneración, con toda la comunidad de Mar Chiquita, estamos trabajando con todas las escuelas del partido, y va a ser, lo más importante no va a ser la construcción de un edificio, sino el proceso de aprendizaje colectivo. Entender que cada ser humano, como todos los ecosistemas, tiene algo que aportar, todos somos sabios y aprendices. Entonces, bueno, ¿cómo logramos construir ese proceso de aprendizaje colectivo? Porque lo importante es el proceso. Después, si el proceso, si el entramado funciona, vas pariendo cosas muy interesantes. En este caso vamos a parir un sistema educativo, parir un edificio, y muchas cosas más, pero lo interesante es el proceso, ¿no? Entonces acá estamos trabajando ya hace casi 1 año con todas las escuelas, con los docentes, con la comunidad, con un grupo de biólogos, de permacultores, de arquitectos, nuestro propio colectivo de profesionales en Amartya, para que durante enero, febrero, marzo ese proceso educativo sea un reflejo más de la nueva educación que queremos, ¿no? Que tenga una pedagogía que pase por la cabeza, por el corazón y por las manos, ¿no? Que tenga una mirada realmente sistémica, porque entendemos que uno aprende no solamente por tener buenas teorías y buenos conocimientos, y eso todo muy lindo, pero lo importante es emocionarse, lo importante es compartir, lo importante es construir el conocimiento, lo importante es hacer, ¿no? No recibir data, sino compartirla, construirla, co-construirla y después hacer con eso, ¿no? Entonces, todo este proceso de aula naturaleza va a ser una síntesis de esa nueva educación que consideramos que es fundamental. Que, por supuesto, con ese nivel de profundidad no lo puedo hacer cuando doy clases en distintos cursos en la Universidad de San Martín o en la UBA, o cuando trabajamos con la escuela de Mar Chiquita, o cuando trabajamos en escuelas en la ciudad de Buenos Aires, porque, por supuesto, es más difícil manejar todas las variables sistémicas, pero siempre trabajamos con la idea de desarrollar políticas públicas, desarrollar programas, proyectos, y que sean integrales, que tengan una mirada sistémica,
y que abarque a la mayor cantidad de actores posibles, ¿no? en esta transformación. Bueno, Cristian, es muy interesante todo lo que decís. Ahí le comentamos a los amigos presentes que al final va a haber un tiempo, hay un espacio de ronda de preguntas. Así que bueno, si van surgiendo ahora en la conversación, aguántenlas un poquito que al final las abrimos ahí el espacio para compartirlas. Bueno, Cristian, vos tenías una presentación, si querés meter. Mira, decime cuánto tiempo querés que yo pueda hacer una presentación. Vos me decís el tiempo y yo la acomodo al tiempo que vos me digas, porque me podría quedar hablando. Está bueno, No, ustedes díganme cuánto tiempo tenemos y después cuánto tiempo tenemos para las preguntas y le metemos. mira, si querés pensar, no sé bien qué tenías diseñado, pero unos 25 minutos, si querés un poco, la verdad 20, que lo que vos... 20, 25 minutos. Cuando me queden Dale, 3 minutos, avísame dale, y corto donde tengo que cortar, porque en definitiva no hay ni principio ni final. dale. Pero 20 minutos y después dejamos otro tanto para preguntas, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Dale. Dale, Bueno, buenísimo. Y si quieren pueden, si les surge una pregunta en el medio, pueden hacerla en el chat y después yo voy más o menos monitoreando el orden y lo retomamos hacia el final. dale. Voy a intentar, perdón si voy rápido, pero voy a intentar por lo menos pasar el mensaje, ¿no? Estas reflexiones regenerativas las arrancamos el año pasado cuando llegó la pandemia. Para mí fue una bendición porque nos permitió parar y hacernos las mejores preguntas, ¿no? Convocamos a las 80 personas que en Argentina creemos nosotros están realmente transformando la realidad de una mirada sistémica, desde la construcción, desde la educación, desde la filosofía, desde el sistema agropecuario, digo, de la producción agroecológica, de todos los ámbitos, para ver, bueno, cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer, qué nos está pasando, ¿no? ¿Cómo hacemos por qué llegamos a donde estamos en esta pandemia y cómo se sale de esto? Fue la verdad que un proceso muy interesante, se los recomiendo si las quieren ver. Todas las reflexiones son 80 videos de estas 80 personas que en 1 minuto, 2 minutos se preguntan sobre todas sus temáticas. No dan las respuestas, pero nos ayudan a preguntarnos. Y yo creo que es una de las bases fundamentales de la regeneración. Parar de pensar en la respuesta y empezar a pensar en las preguntas. Yo creo que hay una síntesis que la gente me dice, bueno, pero ¿por qué? Bueno, porque si ustedes miran esta filmina, es una síntesis de todo lo que está mal. Si nosotros cruzamos el índice de desarrollo humano y la huella ecológica, no hay un país en el planeta que se esté desarrollando desde el ámbito social, pero que no tenga un impacto negativo desde lo económico. No hay ni uno. Yo vivo en Noruega hace casi 20 años y todo el mundo dice, sí, es el país número 1 del mundo según las Naciones Unidas, claro, desde un aspecto. Pero después, si toda la humanidad consumiera de la forma que consumen los noruegos, se necesitarían 4 planetas Tierra. Es decir, todo muy lindo, los derechos humanos, el acceso a la educación, pero hay un nivel de consumo y de necesidades creadas que simplemente son insostenibles. Digo, si esa es la sociedad más desarrollada, bueno, no se podría replicar en todo el planeta. Entonces yo creo que hay uno de los principios más importantes es que hoy en día no existe más países desarrollados y subdesarrollados. Somos todos países subdesarrollados, porque no hay un país en el mundo que tenga un modelo que permita satisfacer las necesidades de su población y las futuras generaciones sin estar rompiendo los ecosistemas que necesitamos para vivir, ¿no? Así que yo creo que eso es uno de los principios fundamentales que nos demuestran que necesitamos un nuevo modelo de desarrollo. Todos los años las Naciones Unidas y distintas organizaciones sacan el sobregiro ecológico. Argentina es en el mes de junio, donde a partir de junio ya nos consumimos todos los recursos naturales que tenemos y empezamos a gastarnos los recursos a cuenta, ¿no? Yo creo que el concepto de sobregiro ecológico es otro concepto terrible que demuestra que este modelo ya no funciona. Realmente no funciona y que tenemos que repensar un nuevo modelo de desarrollo. Como les decía, creo que
Lo que nos dice el reporte del IPCC de las Naciones Unidas es realmente estremecedor. Salió hace pocas semanas. Ya nos dice que estamos casi en un punto de no retorno, que es inequívoco que la humanidad es la responsable de la crisis climática en un punto, y que tenemos que reducir de forma inmediata y contundente nuestras emisiones de carbono, porque ya estamos al límite de estar en una situación de no retorno. Digo, me parece que es muy interesante, para mí fue, los que estamos trabajando en esto hace tanto tiempo, ver cómo el planeta entero respondió, por lo menos desde sus medios de comunicación. No hay diario serio en el mundo que no haya hace 3 semanas reportado este informe del IPCC y haya dicho, como dice el director de las Naciones Unidas, la humanidad está en un código rojo, ¿no? Y esto ya no es que lo diga Greenpeace o que lo diga a un trasnochado ambientalista, sino te lo está diciendo la comunidad científica más importante que tiene el mundo, ¿no? Entonces, la gran pregunta que nos hacemos nosotros es cómo transformar esta crisis sistémica, ¿no? Cómo recuperar la biofilia, cómo desarrollar un nuevo modelo. A mí me encanta esta frase de Einstein que dice que si él tuviera 1 hora para resolver un problema y su vida dependiera de la solución, se pasaría los primeros 55 minutos pensando en la pregunta apropiada. Porque si desarrolla la pregunta correcta, él podría resolver el problema en 5 minutos. A mí me parece brillante porque muchas veces creo que uno de los problemas más importantes que tenemos es que salimos corriendo a abordar las consecuencias y no vamos a las causas. Nos pasa en nuestras relaciones, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra aula, en nuestra sociedad. Entonces, como la situación está tan áspera, tan jodida, es tiempo de parar. Es tiempo de parar y tomarnos el tiempo necesario para reflexionar y hacernos las preguntas que hay que hacernos para hacer los cambios de raíz y profundos que tenemos que hacer como colectivo, como humanidad, como sociedad. Entonces, las preguntas que nos hacemos en Amartya es, bueno, ¿cómo recuperamos la biofilia, ¿no? Ese amor por la naturaleza? ¿Cómo desarrollamos un sistema educativo que nos enseñe a interser con toda la trama de la vida? Yo creo que si el primer concepto que es determinante en esta época es el sobregiro ecológico, el segundo es el concepto del interser, ¿no? Lamentablemente no tengo tiempo para meterme en esto, pero casualmente es aprender a que todo está interconectado, que no me puede ir bien a mí si no le va bien al vecino, y no me puede ir bien a mí ni a nadie si no tenemos ecosistemas sanos, y no le puede ir bien a ningún país del mundo si tenemos, no sé, océanos llenos de plástico y tenemos una desertificación galopante, y si los suelos van perdiendo nutrientes. Argentina perdió el 50% de los nutrientes en su suelo. Es el ecosistema más diverso y más importante del planeta, los suelos. Bueno, Argentina perdió el 50% de los nutrientes según el INTA. Y así nos podríamos quedar todo el tiempo diciendo la crisis ecosistémica, que no deja de ser una consecuencia de algo. Lo importante es ir a la causa. Pero el interser es la capacidad de ser con otros, entender que somos todos interdependientes. Con el cielo, con la lluvia, con una flor, con la tierra, con todos los seres humanos, con los ecosistemas. Es todo un gran ser vivo que está vinculado y que para que funcione bien tenemos que tener esa conciencia. Entonces, bueno, la pregunta es, bueno, ¿cómo co-creamos una nueva cultura regenerativa? El año pasado para mí fue muy interesante, ¿no? Porque, ¿se acuerdan? El año pasado fue el año de los incendios, donde por poco se incendia la mitad del planeta por todos lados, al mismo tiempo que los incendios en Australia, en Indonesia, en California, en Suecia, en Brasil. Este color, este Pantone que ven de fondo, naranja, ese color que inunda los cielos cuando hay un incendio, de repente se empezó a dar por todos lados. Nosotros estábamos esperando la crisis climática en formato de inundaciones y de repente en el 2020, plena época pandémica en el planeta, estalló una de incendios por todos lados. Y este año fue muy similar. Esta imagen para mí es muy
es como una síntesis muy interesante. Esta es una señora en Grecia, donde se le terminó incendiando absolutamente todo, ¿no? Entonces, estos son indicadores para mí, simplemente indicadores sistémicos de una crisis, de que hay algo que estamos haciendo mal para que todas estas cosas pasen, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es el desarrollo regenerativo? ¿Por qué estamos diciendo que la sustentabilidad, ese concepto del triple impacto, pensar en lo económico, en lo social y lo ambiental, ya no funciona? Bueno, es como decíamos antes, este es un concepto desarrollado ya hace mucho tiempo, pero en definitiva es revertir este espiral degenerativo que estamos ocasionando los ecosistemas, ¿no? Cambiar la forma en la cual eh, trabajamos, ¿no? Es incorporar una mirada sistémica, es aprender a pensar y actuar como lo hace la naturaleza, ¿no? Es aprender a coevolucionar como coevolucionan todos los sistemas vivos, ya sea no sé, todos los seres vivos que podemos ver en un desierto, en una estepa, que podemos ver en los océanos, en las montañas, en los suelos. Ustedes saben que, no sé, una cucharadita de suelo vivo tiene más microorganismos que la cantidad de estrellas que podemos ver una noche en la Vía Láctea, en una noche de estrellas. Una cuchara de suelo vivo, la cantidad de millones de microorganismos. Eso está en constante evolución, en constante movimiento, y eso es lo que permite tener agua pura, tener alimentos, tener salud, los seres humanos estemos saludables. Es decir, aprender a coevolucionar con todos los sistemas vivos. Y en definitiva, la regeneración, a ver, no deja de ser los humanos haciendo cosas como la naturaleza, ¿no? Y para mí para hacerlo sintético, hay determinados valores que tiene la regeneración. Y yo hice como un listado de los valores que sostienen a este nuevo modelo de pensamiento, que para mí son fundamentales. Primero, el cuestionamiento. Cuestionarnos, es el momento de cuestionarnos casi que todo. Es cuestionarnos nuestro sistema educativo, cuestionarnos nuestro sistema político, cuestionarnos nuestro sistema lineal industrial, cómo producimos y consumimos cosas, ¿no? La regeneración habla de un gran cuestionamiento. Segundo, pasar de la competencia a la cooperación. Incorporar el pensamiento sistémico y resiliente, ¿no? Si estamos en una crisis tan profunda, bueno, tenemos que incorporar el valor de la resiliencia. Segundo, empezar a diseñar de una forma distinta, de una forma biomimética, ¿no? La biomímesis lo que hace es imitar a la naturaleza. Después pasar a un crecimiento cualitativo. Tenemos un gran problema con el crecimiento cuantitativo. Bueno, hay que transformar ese crecimiento. No podemos seguir teniendo una economía que piensa constantemente en el crecimiento sin límites, cuando nada en la naturaleza tiene un crecimiento sin límites. Lo único que crece sin límites en el cuerpo humano, las células, por ejemplo, son las células del cáncer. Bueno, tenemos que pasar de lo cuantitativo a lo cualitativo, ¿no? Después pensar en la dimensión personal. Todos los que hablamos de desarrollo, de sustentabilidad, de responsabilidad, hay algo que es muy importante, que es también el cambio tiene que ser interior, personal, ¿no? Hay que también ser lo que uno predica, ¿no? Y muchas veces eso es lo más difícil, ¿no? Porque los discursos nos suelen salir bien, pero cuando aplicamos lo que decimos en lo que hacemos, empezamos a ver como esas grandes diferencias. Y el último gran valor de la regeneración yo creo que es la salud. Y es la salud sistémica. Cuando hablamos de la salud, no hablamos nada más de la salud de nuestro cuerpo, la salud o una alimentación saludable, sino la salud en todo lo que hacemos. La salud de los ecosistemas, la salud de los suelos, la salud en la forma que producimos, la salud en la forma que nos alimentamos. Es incorporar esto como un patrón fundamental, porque uno de los grandes problemas que tenemos hoy como sociedad, creo yo por lo menos, es que estamos muy enfermos. Estamos muy enfermos en nuestra forma de pensar, en nuestro estrés, en las ciudades, en la forma de alimentarnos, el agua, el riachuelo, los ecosistemas. Hay un gran patrón de enfermedad,
¿no? Entonces tenemos que intentar incorporar el valor de la salud en todo lo que hacemos. Y la resiliencia para mí es algo muy importante. Hay determinados principios de la resiliencia que me gustaría presentarlos, dos nada más. Primero, lo más importante para mí de la resiliencia es fomentar la diversidad. Todo lo contrario en la agricultura a lo que podría ser, no sé, el monocultivo. Pero el monocultivo no es nada más que de soja o de girasol o de maíz. También puede haber monocultivo mental, ¿no? Monocultivo cultural. Digo, creo que es muy importante entender la diversidad. Mientras más diverso es el ecosistema, más saludable es. Mientras más saludable, mientras más diverso es la cantidad de personas que se sientan a una mesa a tomar determinadas decisiones, seguramente esa decisión va a ser mejor, ¿no? Cuando vemos sociedades tan machistas o cuando vemos problemas de género, muchas veces yo veo instituciones que están gobernadas únicamente por hombres de determinada edad blancos, ¿no? Es muy típico. Miren en sus instituciones alrededor y pasa en muchos lados, que las empresas, que los gobiernos, que las iglesias, ¿no? Entonces la diversidad, la incorporación de la diversidad a nivel ecosistémico y a nivel social es muy importante para la resiliencia. Entender que todos somos necesarios y que las distintas miradas, quizás vamos a ir un poquito más lento, pero vamos a ir seguramente mucho mejor. Y por último, porque no me puedo meter en todos los principios de la resiliencia que me parecen fundamentales, es fortalecer las relaciones. Yo creo que estamos en una época donde las relaciones son vitales. En momentos de crisis es donde hay que trabajar el vínculo, donde hay que fortalecer los mejores diálogos, donde hay que fortalecer las mejores conversaciones, donde hay que fortalecerlas de institución a institución, donde hay que trabajar con el otro, donde hay que pasar a la cultura de la cooperación. El fortalecer relaciones es central, no solo en épocas de crisis, sino para que no lleguen estas épocas de crisis. Y muchas veces la tendencia es que cuando estamos en épocas de crisis, los vínculos, las relaciones se rompen, porque están tan débiles que terminamos enfrentándonos, ¿no? Porque terminamos potenciando el espiral y la cultura de la escasez, cuando lo que más tenemos que hacer es fomentar los vínculos, ¿no? La regeneración también nos exige pensar de una forma sistémica. Yo soy un gran amante del pensamiento sistémico, de pensar sobre nuestra forma de pensar. Y creo que el pensamiento sistémico, para hacerlo lo más simple posible, nos invita a incorporar una mirada tridimensional, sacarnos esta mirada reductivista y unidimensional, y empezar a tener una mirada más amplia, ¿no? Esta imagen a mí me gusta, pasar del ego al eco, dejar de pensar que el ser humano está en el tope de la pirámide para entender que es una especie más. Y el pensamiento sistémico lo que nos ayuda básicamente es a entender que todo está vinculado, que somos interdependientes, y que no podemos, como decíamos antes, no podemos ser sin el otro y sin lo otro. Esta es una imagen que a mí me encanta, es una imagen desde esa nave, creo que es de la NASA, es una foto desde el cielo, del río Amazonas. Y el pensamiento sistémico, hay un concepto muy lindo que dice que es el arte y la ciencia de hacer inferencias confiables sobre el comportamiento mediante el desarrollo de una comprensión profunda de lo que subyace. Para hacerlo bien simple, el pensamiento sistémico nos ayuda a ir a la raíz de las cuestiones, ir a entender por qué pasan las cosas que pasan, es entender los patrones, es entender los arquetipos que se repiten en la sociedad, en nuestras vidas, los arquetipos personales o sociales.
y nos permite entonces entender la dinámica de las cuestiones, entender que todo está en constante movimiento y que para entender por qué pasan las cosas que pasan, tenemos que incorporar una mirada más amplia. Si no, seguimos con esa mirada reductivista, lineal, que nos castiga tanto. Yo creo que el sistema industrial, el sistema de producir, de producción y consumo es un ejemplo clarísimo de nuestra mirada reductivista, ¿no? Donde tenemos una economía lineal que produce para vender lo máximo posible, que produce residuos, que produce basura y siempre que busca el crecimiento cuantitativo constante, y lo que está haciendo es destruir ecosistemas, contaminar todo, imponernos un sistema de consumo que no nos hace más felices tampoco y hace que haya una gran polarización, donde hay algunos que tienen muchísimo y una inmensa cantidad de gente que no accede a lo básico. Entonces, si nosotros miramos hasta ese sistema que es la economía, con una mirada sistémica, bueno, vamos a pasar de una economía lineal a una economía más circular. Y como no tengo mucho tiempo, porque ya estamos en 20 minutos, Igual, voy Cristian, a... si querés estirar un poco más, porque la verdad que está muy interesante, así que tómate unos Puedo minutitos más. estirarlo, estoy recién empezando, así que por más que lo estire, Dale, creo dale. que quiero cerrar con esto. Quiero cerrar con esto. Yo creo que estamos en una época que es una época de la reconciliación. ¿Por qué digo una época de la reconciliación? Porque el ser humano se tiene que reconciliar con el ser humano. El ser humano se tiene que reconciliar con su yo naturaleza. Tenemos que terminarla con esto que la cultura ha separado al hombre y a la mujer de la naturaleza y nos ha hecho pensar que somos seres superiores. Hay una etapa de la regeneración que habla de la reconciliación. No podemos empezar a hacer las cosas distintas si primero no nos reconciliamos, si no empezamos un profundo proceso de sanación. Y si vos mirás este gráfico que desarrollado, recién hablábamos de una persona que yo admiro mucho, se llama Daniel Wall, que pronto va a estar con nosotros, que él habla que en este proceso de regeneración, si miramos la sustentabilidad está un poco en el medio, ¿no? Ya no podemos más con ese punto neutro, con no contaminar más, o con no hacer más daño, o con pensar con un triple impacto. Muy importante, pero no es suficiente. Porque tenemos que pasar a una etapa de restauración. Por ejemplo, no sé, estamos acá en Capital, en la ciudad de Buenos Aires, bueno, tenemos el acuífero más importante de agua dulce, como es el Río de la Plata y como es el Riachuelo, muerto. Entonces ya no basta con no contaminarlo más al riachuelo, hay que restaurarlo, hay que curarlo. Esa agua tenemos que volver a recuperarla. Y después empezar a ser regenerativos y empezar a trabajar con un modelo industrial y de producción que no se le ocurra ni por un minuto contaminar el recurso más importante para la vida, que es el agua, ¿no? Es como el sistema de las cloacas, inventado por los romanos hace muchísimos cientos de años. Hoy en día seguimos todos nosotros cagando en agua dulce. No existe disparate más profundo que hacer eso. Porque estamos, cada uno de nosotros todos los días contaminando un recurso que es básico, que después tenemos que volver a potabilizar para volver a tomar. Si nosotros diseñáramos un sistema con una mirada, con un sistema, por ejemplo, el sistema de cloacas, el sistema de agua, con una mirada sistémica, no se nos ocurriría hacer eso. Se nos ocurriría desarrollar un sistema, por ejemplo, como tenemos en Quinta Esencia o en tantas otras construcciones, donde no se contamina un litro de agua, ni cuando vas al baño, ni cuando cocinás, sino no solo no la contaminás, sino cada vez que llueve recolectás esa agua de lluvia, la almacenás, la utilizás, y cada vez que la utilizás, la podés volver a utilizar y no la contaminás, ni en el baño, ni en la cocina, ni en ningún lado, ni en la forma de producir alimentos, ¿no? Entonces, antes de regenerar, tenemos que restaurar, tenemos que reconciliarnos, tenemos que tener una mirada sistémica y entender que el ser humano está hecho el 80% de agua. Sin agua no hay vida, por ejemplo. Lo mismo que sin suelo, lo mismo que sin oxígeno, lo mismo que sin sol, lo mismo que, ¿no? Entonces, el pensamiento sistémico y la regeneración nos invita a la reconciliación y al cuestionamiento profundo, ¿no? Y
Y hay algo que durante mucho tiempo, creo que era algo que no se podía hablar, porque no era bien recibido, y es la radicalización. Hoy en día necesitamos cambios radicales porque los problemas son profundos y serios. No tenemos más que ir a ver qué dicen los reportes científicos. No nos queda mucho más tiempo para seguir viviendo en un mundo como todos estamos acostumbrados si seguimos trabajando de la forma que trabajamos, consumiendo de la forma que consumimos, teniendo las industrias de la forma que tenemos, viajando como viajamos, si seguimos con la huella ecológica y con el sobregiro ecológico. Entonces, hoy en día, la regeneración nos invita a catalizar transformaciones sistémicas, ¿no? Y que cambien de forma radical nuestra relación con toda la trama de la vida. Por eso yo recomiendo siempre muchísimo a Fritjof Capra, tantos autores que desde una mirada sistémica nos ayudan a repensar todos los distintos sistemas que rigen nuestra vida, ¿no? Los sistemas sociales o los sistemas industriales. Y por último, no me voy a meter en todo esto porque no llego. Me parece que el cambio que tenemos que hacer no tiene nada que ver con cuestiones técnicas nada más, eso también es una consecuencia. El cambio es cultural, definitivamente el cambio es cultural. Y esta es una imagen de nuestra Escuela de Sustentabilidad de Quinta Esencia, y yo creo que para nosotros lo miramos todos desde una óptica de la educación. Queremos que la nueva educación requiere de una alfabetización ecológica, pero alfabetización ecológica para todos, para los políticos, para los adultos, para papá, mamá, abuelas, niños, jardín de infantes. Tener una educación donde la alfabetización ecológica sea central y donde nos ayude a repensar y hacernos las mejores preguntas. ¿Pero por qué hacernos las mejores preguntas? Porque creo que hay un objetivo central, que es lograr generar todas las condiciones para que la vida pueda prosperar. Todos los sistemas humanos tienen que estar constantemente pensando cómo hacemos para generar las condiciones para que la vida pueda prosperar. Como cuando uno tiene hijos, lo único que piensa es cómo hacemos para que nuestros hijos puedan descubrir qué es lo que aman, puedan ser los mejores en lo que aman, puedan descubrir su vocación. Entonces uno genera todas las condiciones para que ellos puedan descubrir qué es lo que aman y después ayudarlos para que eso lo puedan llevar a la práctica, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones básicas de la felicidad, si la felicidad existe, es que encontremos nuestra vocación y podamos vivir haciendo lo que amamos, ¿no? Bueno, yo creo que la educación nos tiene que ayudar a generar las condiciones para que la vida pueda prosperar en todos los ámbitos. Y en eso estamos, y este es el proyecto que les quería contar, que es Aula Naturaleza, donde el mes de enero, febrero y marzo vamos a estar en Quinta Esencia nuevamente construyendo un edificio que va a ser una obra de arte, que va a ser el primer aula, escuela de escuelas, para todas las escuelas del partido. Va a ser una escuela 100% biomimética, donde en un proceso de 3 meses la vamos a construir, pero lo más importante va a ser el proceso de aprendizaje. El edificio va a ser una belleza con todas las tecnologías que tienen que ver con la sustentabilidad y con las energías renovables, y que sea un edificio inspirador. Vamos a dividir estos 3 meses en 6 módulos, porque entendemos que muy poquita gente va a poder venir 3 meses, pero sí van a poder venir, cada módulo va a tener 13 días, donde el primer módulo vamos a compartir todas las herramientas que nos parecen fundamentales en esta transición hacia una nueva cultura, ¿no? Hacia una nueva cultura de la regeneración. Entonces, el primer módulo tiene que ver con el activismo, con toda la teoría del colapso. El segundo módulo tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la permacultura, con el arte y la naturaleza. Después vamos a trabajar todo lo que es la agroecología y la agricultura regenerativa. Y al final vamos a cerrar con un módulo que tiene que ver cómo hacemos para diseñar nuevas culturas, ¿no? Y siempre lo vamos a trabajar con esta idea de cabeza, corazón y manos, donde vamos a utilizar como ejemplos todo el trabajo político y cultural y social
que hacemos en el partido de Mar Chiquita ya hace muchos años, políticas públicas de sustentabilidad en todos los órdenes, trabajar de dimensión práctica en la construcción de este edificio, pero repito, lo más importante va a ser cómo logramos trabajar este proceso de aprendizaje colectivo, donde todas las personas que van a venir aporten toda su experiencia, su conocimiento, y podamos construir nuevo conocimiento en este tiempo, ¿no? Y esta imagen es una imagen de cuando terminamos la construcción de la primera escuela pública sustentable en Mar Chiquita, que la construimos en un mes, fue una locura. Podríamos hablar de eso durante toda la presentación, pero fue un proceso muy similar, donde lo más importante es que eso fue una escuela mucho antes de que tuviera el edificio. Un año antes ya era una escuela, y lo interesante fue el proceso, donde ONGs, empresas, gobierno nacional, gobierno provincial, gobierno municipal, pymes del lugar y multinacionales y un colectivo de ONGs, cada uno aportando lo mejor que tenía, terminó levantando ese edificio que es una maravilla absoluta. Y en la imagen de al lado ven Mar Chiquita con todas las políticas públicas que hacemos en todos los órdenes, desde lo productivo, lo educativo, cómo trabajamos la participación ciudadana, el turismo sustentable, ¿no? La educación ambiental en las distintas escuelas. Y esta es una imagen de Quinta Esencia, de cuando arrancamos. Esa imagen central es una huerta agroecológica que tenemos. Ese centro es un centro de agua, donde todos los techos de los primeros edificios lo que hacen es colectar agua de lluvia, y con esa agua, a partir de ese centro de agua, Quinta Esencia empezamos hace 8 años, a partir del agua podemos tener todo: producción de alimentos, construcción, una alimentación sana, producción de árboles. Entonces para nosotros es un símbolo muy importante el agua. Bueno, gente, pasadísimo de tiempo, pero quería compartir rápidamente la idea de por qué trabajamos la regeneración y cuál es este proyecto nuevo de Aula Naturaleza. Muchas gracias, Cristian. La verdad que podríamos haber seguido. Siento que nos mostraste la puntita del iceberg, y que tenés mucho para compartir. Dejar de compartir, Cristian, así Sí. podemos vernos ahí. Ahí va. Bueno, Perdón, Fer. no, adelante. Podemos abrir un poco el espacio para preguntas, por ahí que quieran hacer los que estamos compartiendo este encuentro. Que cada uno el micrófono, el que quiera libremente puede compartir algo, preguntar algo. Yo quisiera preguntar algo, si es posible. ¿Ustedes, Cristian, tienen algún trabajo hecho como para los educadores, como para transmitir esta experiencia, así como vos nos has transmitido toda esta experiencia de trabajo, de años de trabajo? ¿Ustedes tienen algún material que podamos usar, que podamos replicar o hacer, dar a conocer a los docentes para que puedan trabajar en sus materias transversalmente, ¿no? No necesariamente en las materias de ciencias naturales o que sean afines a esto? Sí, totalmente. Totalmente. Puntualmente para escuelas, en Mar Chiquita tenemos un programa que se llama Escuelas Sustentables de Mar Chiquita. Trabajamos con el 100% de las escuelas. Y lo que hacemos es, para hacértelo muy simple, Sí. acompañar a las escuelas, a los docentes, a los directivos, a los niños, a los jóvenes, para incorporar la educación ambiental de forma transversal en toda la escuela, en la currícula, en el edificio, en la capacitación. Y para eso te podemos compartir todas las herramientas, los manuales, cómo ayudamos a los directivos o a los docentes, ¿no? Depende la temática, pero como el abordaje es sistémico e integral, vamos desde el edificio, la huerta, hasta los contenidos en el aula, capacitación de docentes, pero te lo podemos compartir todo, porque esa es la idea, que pueda ser replicable y cada uno con su... Me interesa mucho decir que cuando hablamos de culturas regenerativas, es en plural, porque cada lugar es cada lugar. Cada lugar tiene su idiosincrasia, sus problemáticas, sus recursos. Entonces, algunos valores
para mí son generales y globales, pero después cada uno le tiene que poner su impronta, ¿no? Entonces las herramientas nuestras lo que intenta es dejar el mayor espacio posible para que cada lugar, para que cada cultura, para que cada región pueda incorporarle su impronta, ¿no? Pero sí, Gracias. después nos ponemos en contacto y te paso todo el material. Bueno, nosotros justo hoy a la mañana estábamos hablando con Fer de esta tensión constante entre dar herramientas concretas y que a veces suenan como un enlatado, y la contextualización de esas herramientas, sobre todo en este camino, ¿no?, que está tan amplio, que distintas escuelas pueden avanzar desde distintos lugares. Por ahí, conectando la pregunta de Fernando, ya que estamos hablando del lugar y las particularidades de la cultura de ese lugar, ¿por qué dieron con Mar Chiquita? O también, yo por ahí le agrego, ¿qué tiene Mar Chiquita de particular? La pregunta de Fernando era, ¿por qué eligieron ese lugar como sede del proyecto? La verdad, no tiene nada de particular. Es absolutamente al azar. Podría haber sido Mar Chiquita, o podría haber sido el Congo, podría haber sido en Jujuy, o podría haber sido en Lobos o en San Isidro. ¿Por qué? Te voy a contar la interna de por qué fue ahí. Amartya este año cumple 15 años. Nosotros durante muchísimos años trabajamos más que nada en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Y trabajamos siempre en todas las instituciones educativas. Mientras desarrollábamos las pedagogías, las herramientas, los programas para jardín, primaria, secundaria y en todos los distintos cursos universitarios que hacemos, nos llevó muchos años desarrollar las herramientas pedagógicas. Pero hace 8 años dijimos, bueno, listo, ya desarrollamos las herramientas, las probamos, realmente funcionan bien. Ahora queremos tener mayor impacto en un terreno geográfico y político, porque lo que nosotros queremos es una política pública que ayude a transformar la cultura, la realidad, y queremos que eso después se replique, porque el objetivo, yo quiero una Argentina regenerativa, quiero una Argentina con una mirada sistémica y sustentable. Bueno, entonces, ¿cómo hago yo eso, un piojito chiquitito con una organización que tiene 15, 20 personas con recursos limitados? Bueno, primero desarrollamos las herramientas y después, hace 8 años, dijimos, bueno, en un lugar desarrollemos primero la escuela que nosotros soñamos, hagámosla, hicimos Quintaesencia, y empecemos a trabajar políticas públicas en un espacio, en un territorio político y geográfico, a ver cómo podemos impactar positivamente. Y fue en Mar Chiquita porque toda mi familia, de hace muchas generaciones, es de ahí, y tuvimos la suerte que nos hagan una donación de ese campo donde está Quintaesencia. Entonces fue ahí porque fue ahí, tuvimos la donación de ese terreno, hicimos la construcción de Quintaesencia ahí. Pero podría haber sido en cualquier lugar. Así es. Bien, y del lugar también Brenda preguntaba, se pueden desmutear para preguntar, pero Brenda preguntaba si se puede visitar Quintaesencia. Absolutamente, es un lugar abierto. Todos los fines de semana tenemos distintos talleres. Por ejemplo, este fin de semana que viene tenemos un taller de agrofloresta. Tenemos una gran producción de agrofloresta. No sé si saben lo que es la agrofloresta, pero es una producción, es como una imitación de un gran bosque, donde tenés 33% de árboles nativos, 33% de frutales y de árboles maderables, y producción de cereales y de flores. Es todo lo contrario al monocultivo. Bueno, es una producción muy diversa. Este fin de semana tenemos un taller de agrofloresta, y el próximo fin de semana hay un taller de energía eólica, y el otro hay un retiro, y el otro hay un taller de hongos comestibles. Así te puedo pasar el cronograma. Estamos constantemente con actividades para recibir a las escuelas y para recibir a la gente en general. Por supuesto, en esta época de pandemia, con mucho protocolo, podemos recibir en su momento nada más que 15 personas, más reducido, ¿no? Y ahora, por suerte, pareciera que se empieza a abrir mucho más, así que volveremos a recibir escuelas en el lugar y hacer grupos más grandes. Pero sí, constantemente estamos haciendo actividades y son abiertas al público, y ahí en nuestras redes pueden ver el cronograma con todas las actividades. Gracias, Cristian. Esperanza pregunta un poco cómo
cómo definirías Amartya, quiénes lo impulsan, qué es y quiénes lo impulsan, y también que si pudieron en estos años ver, me imagino que desde Quinta Esencia y su entorno cercano, algunos cambios en esa cercanía. 1000 preguntas en una. Buenísimo. Me resuena la última, si pudimos ver cambios. Sí. Los cambios, yo te diría que los cambios más importantes es en todo nuestro colectivo. Es como aprendimos a trabajar y seguimos aprendiendo a trabajar como ecosistema, ¿no? Cada proyecto que hacemos, si bien somos una organización pequeña, lo más importante para nosotros es trabajar la interacción del sector público, la sociedad civil y el sector privado. Siempre. Porque los intereses son muy diversos y lo interesante es armonizar esos intereses. Y si queremos proyectos a largo plazo, como todo lo que hacemos es un proyecto a largo plazo, porque entendemos que lo importante es el camino. No, o sea, nunca vamos a llegar a Argentina, ahora es Argentina regenerativa. No. Lo interesante es cómo vamos dando pasos, cómo vamos llegando, cómo vamos construyendo ese mapa del tesoro, ¿no? Y creo que lo más interesante es nuestra forma de articular, nuestra forma de trabajar y resultados, sí, cualquiera que venga a Quinta Esencia, la verdad que para nosotros es un orgullo el lugar, es un orgullo lo que está pasando en Mar Chiquita, es un orgullo, nada, conté un poquito de la escuela sustentable, si vos la vas a ver, ya es la tercera generación de chicos que van haciendo todos sus estudios en un contexto absolutamente distinto. Hay muchas transformaciones muy hermosas. Y esperamos que momentos como lo que va a pasar ahora en el verano, como Aula Naturaleza, son momentos de síntesis, porque ahí se puede ver todo lo que estoy contando en un tiempo reducido de tiempo, valga la redundancia, pero se puede ver en 3 meses todo lo que estamos hablando en el proceso educativo, en los vínculos, en los distintos actores, las empresas, la municipalidad. Trabajamos mucho, por supuesto, con el gobierno local, y sin importar el color político, ¿no? Van pasando distintos partidos políticos y hay que trabajar con todos los partidos políticos, porque si uno quiere tener una transformación cultural y quiere hacer políticas públicas, es muy importante. Para nosotros es vital trabajar en este caso con la municipalidad, ¿no? Sí, no sé si contesté la pregunta. Cristian, sí, muchas gracias. Bueno, lo dirá Esperanza mejor, pero Fernando pregunta un poco qué alianza o cómo fue el laburo que hicieron con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Me parece que tiene ahí algunas experiencias en las que quizás la formación, en la selección de personal docente en las escuelas de gestión pública, hay poco para hacer porque funciona todo como a nivel sistema formal, ¿no? Entonces, ¿cómo cómo le fue a ustedes, a Amartya, en ese entramado burocrático? Lo agrego yo, no lo dijo Fernando, pero en ese negocio, digamos. Mira, si yo te contara lo que fue, por un ejemplo, lo que fue construir la escuela sustentable, que te repito, es una escuela pública, podríamos hacer una película de lo que fue el entramado de trabajar con la municipalidad, con el Ministerio de Educación de la provincia, con el Ministerio de Educación de Nación. Fue realmente muy, muy complejo, porque nos encontramos con todo tipo de burocracias, de trabas políticas, partidarias, porque si trabajaba con el gobierno de turno, el otro no quería que le vaya bien, porque evidentemente era un proyecto, si ustedes ponen en Google Escuela Pública Sustentable Mar Chiquita, salió en todos los diarios del mundo. Es un proyecto muy exitoso realmente. Y fue un proyecto que fue una donación a la municipalidad, ¿no? La municipalidad puso especies, nos ayudó con algunas cuestiones, pero fue una donación a la municipalidad, ni siquiera es que se le pedía plata ni al gobierno nacional. No importa, movía tantas fichas que tuvimos palos en la rueda que nunca hubiéramos esperado, pero así es como funciona la realidad, muy compleja, sistémica
Y acá hablo de la resiliencia. Eran tantos los actores que estaban interviniendo, todos los colores políticos, tantas empresas grandes, chiquitas, tantos vecinos, papás, mamás, que era tan fuerte el colectivo que fue imparable. La escuela se hizo en 35 días. Les recomiendo que se metan en Google y pongan, hay miles de videos, la página web, lo pueden ver en nuestras redes sociales. Es realmente una belleza. Y fue muy complicado. Y después cuando trabajamos en todo lo que es la capacitación docente, la capacitación de los auxiliares, de esa escuela y de todas las escuelas de Mar Chiquita, es constantemente un trabajo de articulación, de construcción de confianza y de mucha paciencia. Y nada, cuando uno está agotado, aprender a descansar, pero jamás largar la toalla. Buenísimo, Cristian. No sé si alguien más tiene algún comentario. Yo tengo una lista de preguntas, Fer, así que toma la palabra vos. Solamente quizás cerrar con una reflexión que me vino a mí muy fuerte, que tiene que ver, o sea, muchas preguntas que quería hacer en el momento que presentabas era, bueno, ¿cómo esto lo bajamos a la escuela, digamos? ¿Cómo yo, como docente, digamos, puedo, no sé, todas las cosas, por ejemplo, que estaban el cuestionamiento, ¿no? ¿Cómo yo hago que en mi aula haya mayor cuestionamiento dentro del sistema formal? Y tenía muchas preguntas que me iban por ese lado, pero después me resonó mucho, muy fuerte, el tema de la reconciliación. Básicamente porque dentro de mi camino, y me parece que es el camino de muchos, o sea, yo también tenía mi sensibilidad social y mi amor por la naturaleza. Y en la integración de esas dos cosas, en un primer momento, hubo un quiebre muy grande contra el ser humano. O sea, yo, Felipe, muy enojado con la especie humana. Y me parece que a veces nos quedamos en ese punto, ¿no? Muchas personas, porque yo coincido con vos que hoy estoy acá por mi privilegio y porque me pude dar el lujo que tienen muy pocas personas en el país de seguir avanzando en este camino y quizás traspasar este momento. Pero un momento de quiebre interno mío en el que me parecía mejor que la especie humana se termine, digamos, básicamente. Entonces, Total. pasar de eso a la regeneración, para mí me resonó muy fuerte esa palabra, la reconciliación. Mira, Felipe, te juro lo que decís, no puedo estar más reflejado en lo que decís. Porque la gran pregunta es, ¿por qué vale la pena sostener al ser humano? Si el ser humano está haciendo mierda absolutamente todo, si el hombre es el lobo del hombre, y si estamos rompiendo todos los ecosistemas y contaminando el agua y desertificando, bueno, pero ¿por qué entonces hay que sostener al ser humano? Es una pregunta muy, muy determinante. Y yo me la hago constantemente porque mucha gente es muy desesperanzada y dicen, esto no va a cambiar nada, simplemente vamos a cambiar cuando nos demos cada vez palos más fuertes. Y algo de eso hay también, pero yo te comparto algo que a mí me resulta muy sanador, y es que yo creo que el ser humano tiene la capacidad de dar vida. El ser humano tiene la capacidad de amar. El ser humano tiene la capacidad de florecer. O sea, en potencia tenemos todas las capacidades que tienen todas las especies para hacer las cosas abundantes y amorosas y constructivas. Tenemos esa capacidad. Pero por eso creo yo que lo que tenemos que hacer es bucear en esas capacidades, bucear en nuestra cultura, bucear en nuestros sistemas educativos, preguntarnos qué estamos aprendiendo, preguntarnos con nuestros propios hijos, los que tenemos hijos, bueno, ¿qué estamos haciendo con la educación? ¿Qué estamos haciendo con nuestra propia vida? Mira, como docente uno termina un curso y viene el momento de evaluaciones o al final del año o al intermedio,
Y muchas veces te pasa que quizás el 90% de la gente que participó del curso está, qué bueno el curso, me encantó, me rompió cada curso en quintasencia, talleres, cursos largos, cortos, lo que quieras. El 90% feliz. Y tenés 2 o 3 que te mandan a freír churros porque lo que sea. Nos pasa mucho que nos enganchamos con eso, ¿no? Entonces, es como un balance, es toda una gran alquimia de entender que, mira, hay algo del pensamiento sistémico, una máxima del pensamiento sistémico que dice, no hay culpables. No hay que enroscarse un minuto con la culpabilidad. Hay que entender por qué pasan las cosas que pasan. Porque, en definitiva, nadie se levanta a la mañana, se da un baño y dice, bueno, hoy voy a cagar al planeta, voy a cagar a uno, voy a contaminar el riachuelo, voy a podar o voy a hacer Nadie, o sea, ¿entendés? Hay un montón de circunstancias, un montón de mecanismos que hacen que pasen determinadas realidades que tenemos que comprender mejor. Porque muchas veces con las mejores intenciones terminamos haciendo cosas. No digo que no exista la mala gente, no digo que no existan las malas intenciones, no soy tan ingenuo. Lo que estoy diciendo es, la inmensa mayoría de gente quiere una sociedad mejor. La inmensa mayoría de los argentinos queremos un país mejor. Queremos un país próspero, un país justo y un país donde sabemos que hay para cada argentina y para cada argentino y queremos un país justo y que se cumplan las leyes. Y bueno, tenemos un desafío sistémico brutal. Y para que no sigamos repitiendo, yo creo que todos los que estamos acá vemos que repetimos siempre lo mismo, un poquito para allá, un poquito para acá, es como que nos pateamos la misma piedra constantemente. Bueno, ¿por qué? ¿Qué nos está pasando? ¿No? Y por eso para mí es tan clave, es tan central entender que no hay manera de entrar en un modo regenerativo, pensar en un modelo de desarrollo regenerativo, si antes no incorporamos modelos de pensamiento distintos, si no incorporamos una mirada sistémica, si no cuestionamos la cosmovisión que sostiene nuestros propios sistemas, ¿no? Ya sea la política, la religión, nuestra escuela, nuestra empresa, o los partidos políticos que votamos constantemente. Y por suerte, y cierro con esto, siempre en un sistema que está roto, el que sea, el sistema contiene el problema y el problema y la solución. Siempre. Siempre, por más roto que esté el sistema, en el mismo sistema está la solución. Lo que pasa es que muchas veces es marginal, muchas veces está en el costadito, muchas veces no tiene fuerza, muchas veces no se la escucha, muchas veces tendemos a engancharnos con lo negativo. Pero miren, yo arranqué esta charla hablando de las reflexiones regenerativas, donde nosotros convocamos a estas 80 personas que desde nuestra óptica están construyendo la Argentina en la cual queremos vivir. Desde todos los ámbitos, de la alimentación, de la educación, desde la comunicación, desde lo que sea, periodistas o científicos o carpinteros, están construyendo ese país. Están. Las soluciones están. El tema es que tenemos que empezar a hacer foco en todo eso, tenemos que empezar a invertir nuestra energía en mapearlo, en identificarlo, en darle más valor, en fortalecer todas esas cosas que consideramos que responden a nuestros valores. Por eso, el sistema que sea, tu empresa, tu universidad, tu país, la política, tu partido de fútbol, en ese sistema que está roto o que está funcionando mal, ahí también está el germen de la solución. Pero como dice el pensamiento sistémico, hay que ser buzos dentro del sistema, hay que explorarlo, hay que ir a la raíz. Y es un viaje que es complicado. La pregunta es una herramienta fundamental, porque la pregunta nos ayuda a parar un poco la pelota y parar de salir corriendo en buscar soluciones mágicas o respuestas a todo, porque, en definitiva, la inmensa mayoría de cuestiones no las sabemos, está todo por ser creado, ¿no? Entonces uno, mientras más sabe de algunas cuestiones, te das cuenta de la inmensa ignorancia que tenemos. Nos necesitamos a todos y hay que aprender a ser con otros. Por eso el concepto del interser para mí es central. El concepto del interser habla,
el ejemplo más divino es el de la flor, ¿no? Si vos agarrás una flor y la descomponés, la desarmás, todos los elementos que hacen a la flor no son una flor. ¿Por qué? Porque una flor necesita del sol, necesita de la lluvia, necesita del sustrato, de la tierra, de la mano del jardinero, necesita de, ¿no? Todas cuestiones que no son la flor. ¿Se entiende? Ahora, lo que te indica es que nada puede ser sin lo otro. Todos estamos en una constante interrelación. Y si esa flor tiene buena lluvia, tiene buen sol, tiene buen sustrato, el jardinero la cuida, y todas esas condiciones se dan, la flor va a florecer, ¿no? Y si todas esas condiciones no se dan, pues no va a florecer. Lo mismo pasa con los seres humanos y lo mismo pasa en todos los contextos. Por eso el generar las condiciones para la vida, generar las condiciones para que las cosas pasen, es central. Bueno, Cristian, te hago un poco en la línea de Felipe, ya un poquito para ir cerrando, ¿no? La verdad que uno podría quedarse hablando horas, me parece, porque cada vez uno va entrando en la temática, no puedes dejar de sentirte interpelado, tomando lo que comentabas al principio, ¿no? A veces uno se pregunta, bueno, parece como que vivimos anestesiados, ¿no? O es la inercia que nos lleva a no poder virar el rumbo y bueno, seguimos viviendo como siempre, a pesar de que quizás las advertencias son cada vez más fuertes, bueno, esto de poder al menos cuestionarse los estilos de vida, porque todavía hay personas que si bien vos decís, bueno, vienen los de Naciones Unidas, los mejores científicos, hay gente que todavía cree que todo eso es como algo de cuento de hadas, ¿no? Que en realidad todo seguirá como siempre. Pero nosotros a veces los que trabajamos en el ámbito educativo, estamos como también como habituados a cierto verso educativo, somos como profesionales hablando de la transformación del mundo y la verdad que a veces un poco la impresión es que seguimos haciendo o trabajando de la misma manera y reproduciendo lo mismo, ¿no? Quizás en esa educación de la que hablaba Freire, bueno, reproduciendo el sistema que de alguna manera, no sé si decirle que nos está matando, pero que nos está llevando al precipicio, ¿no? Y es muy difícil, sobre todo en la experiencia del sistema formal, como encontrar un poco la llave, ¿no? Que entiendo que no hay una sola, pero un poco la pregunta que te quería hacer, porque a veces uno no tiene tanto tiempo, porque no tiene los procesos, la oportunidad de los procesos largos, digamos, ¿por dónde empezar? Es lo que te quiero preguntar, ¿no? Quizás retomando esto último de la reconciliación como una tarea prioritaria, ¿no? ¿Por dónde empezamos los educadores, por lo menos a este nuevo despertar, ¿no? Seguramente la mayoría no va a poder ir a Quinta Esencia, a conocer a Martia. Los que fuimos sabemos que eso te da como un cachetazo, realmente uno empieza como a ver las cosas diferentes, pero bueno, la mayoría probablemente no vamos a poder transitar por ese maravilloso lugar, pero nos movemos a diario bueno, en distintos sistemas o ámbitos educativos. ¿Por dónde te parece que uno debería dar como el puntapié inicial? Mirá, buenísima pregunta. Yo te digo lo que me sale a mí. No tengo la primera respuesta es, no sé, no tengo ni idea. Yo te digo lo que hago yo, básicamente. Porque a mí me parece fundamental mantener, mi constante curiosidad para seguirme formando. Yo, cuando tengo un minuto libre, leo cosas que me parecen interesantes, escucho gente, estoy constantemente buscando, indagando en la gente que admiro, modelos educativos que me apasionan. Primero formarme, ver, intentar dejar mis prejuicios de lado. Eso me parece fundamental. Y yo creo que algo de la resiliencia, uno de los 8 principios de la resiliencia, es estar en constante formación, ¿no? Que la formación no es ir a un curso ¿no? Esto que estamos haciendo ahora, este diálogo, me parece central. Es lo que estamos haciendo, por algo estamos acá, ¿no? Entonces, eso es un punto muy importante. 2, para mí es muy importante invertir mucho de mi tiempo
en trabajar con otros, en ser con otros, en entender, decodificar los idiomas de otras instituciones. Porque constantemente uno está aprendiendo de otras instituciones y uno tiene que dejar de mirarse el ombligo constantemente, invertir parte, porque yo te soy sincero, a mí no me da el tiempo de las 24 horas del día. Estar acá es un esfuerzo para mí, porque es un esfuerzo y porque tengo un montón de estas presentaciones y no me es algo gratis, ¿me entendés? Pero creo que es muy importante porque seguimos aprendiendo y porque trabajar con otras instituciones hace que el entramado sea un poquito más fuerte, que no estés vos solito luchando contra molinos de viento. Entonces, primero, constantemente trabajar la formación de uno mismo, mantener la curiosidad. Segundo, invertir en entender qué está haciendo el otro. Gente que está haciendo cosas que uno valora, respeta, admira, pero invertir tiempo en eso. Y después, empezar a eso que dijimos un poco al principio, digo, eso de tener una pata dentro del sistema y una pata afuera es muy importante. Yo lo trabajo en el sentido de que para mí es muy importante tener una pata en mi propio proyecto, que es Amartya, que es Quinta Esencia, que es Mar Chiquita y todo lo que estamos haciendo, pero después tener una pata en sostener lo público. Cuando yo te digo sostener lo público, es sostener en nuestro caso en Amartya, es trabajar con un colectivo de organizaciones que están empujando esto desde todos los ámbitos. Entonces nosotros también invertimos nuestra energía, la energía que uno tiene contada a cuentagotas, pero así se renueva la energía, es apoyar a la causa más grande, ¿no? Acabamos de terminar con mi compañera un artículo, una investigación que tiene que ver con la permacultura social, porque todos los que somos permacultores, los que nos gusta la permacultura, pareciera que la permacultura es nada más diseñar edificios ecológicos y tener una huerta y producir alimentos saludables y tener un bosque. Sí, hay algo de la permacultura que tiene que ver con eso, pero la permacultura tiene que ver en cómo generamos mejores vínculos, cómo trabajamos en nosotros mismos. Cómo trabajamos en nuestra propia carne y hueso, cómo tenemos mejores relaciones, mejores conversaciones de calidad, cómo trabajamos nuestro propio ego, digo, porque una de las cosas más difíciles que hemos tenido en estos 15, 16 años de Amartya es el trabajo con la otra organización, es conflictos humanos. Eso hay que ponerlo para nosotros, es muy importante, porque durante mucho tiempo nos ha pesado mucho, ¿no? El conflicto humano, porque somos bichos complejos los seres humanos, ¿no? Y por más que pareciera que pensamos lo mismo, después nos juntamos para hacer un proyecto y es muy complejo. Entonces, trabajar eso, trabajar el vínculo, empezar a tener conversaciones de calidad, vínculos de calidad, construir confianza desde la base, yo considero que es muy importante. Es una militancia, ¿no? Eso es lo que, por donde ando yo en este momento. No. Ojalá ayude. Sí, la verdad, sí, mucho ayuda. Bueno, Cristian, estamos más que agradecidos. Seguramente nos quedamos con gusto de un poco más. Así que, bueno, ojalá que en algún futuro no muy lejano, o nos vemos en Amartya, con algunos de los que están acá, o puedas participar de alguna otra instancia, sea conversatorio, presencial, si la pandemia nos va dejando. Pero bueno, agradecidos profundamente de corazón por todo lo que nos compartiste. Sabemos que es más que una teoría, es tu vida como puesta en este juego. Y es creo que lo que le da también la fuerza a tu palabra, ¿no? Así que bueno, ya son casi, al final te duplicamos el tiempo, disculpanos. Pero bueno, esto tendrá su fecundidad que algún día veremos. Bueno, Cristian, gracias. Gracias a la gente que compartió también
el momento este. No sé si alguien quiere hacer algún comentario de cierre o si alguien se quedó con alguna palabra. Ahí, Brenda hizo un comentario, si querés lo puedes desmutearte y decirlo, Brenda, así cerramos con eso y lo hacemos colectivo, porque si no, mucho bla bla, pero al final hablamos solamente 3 humanos blancos varones. Vamos, Brenda. ¿Viste? Está bien, hablé, ¿eh? sí. Sí, es verdad, perdón, Chela, tenés razón. Estás perdonado. No, solo quería expresarles el agradecimiento y la sensación que está viva en mí ahora de curiosidad, de ganas de seguir aprendiendo y escuchando sobre prácticas que contribuyan a satisfacer las necesidades de todos y de la tierra también. Así que gracias. Qué bueno. Bueno, Bueno, nada, muy agradecido. La verdad que muy agradecido. Ojalá sigamos en contacto. Creo que hay que armar la red. Ahí yo ya les dejé nuestros contactos y todas las actividades que hacemos. Y me parece que hay que meterse, que hay que seguirla, que hay que cruzarse, que hay que tomarse el tiempo para entender en qué está el otro, porque nos fortalece mucho el camino propio. Así que para mí es una alegría y ojalá, nada, podamos continuar en este camino. Felipe, la verdad, un gusto también conocerte y nada, más que nada, muy agradecido también, Fernando, por el espacio. La verdad que está buenísimo, así que muchas gracias. bueno, gracias, hasta la próxima, Cristian, y a todos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Un gusto. Gracias, Fernando. Gracias, Cristian. Gracias, Felipe.